Ok, entonces a lo mejor ya vieron algo que dice que ya estamos grabando la clase. Bienvenidos todos a este curso que se llama La Biblia, la Nación Elegida. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Me quisiera presentar para que conozcan un poco más de mí. Algo que quisiera mencionar antes que nada es que es por ustedes que estoy aquí. Entonces, si tienen una pregunta o una duda, cualquier cosa que quisiera preguntar, aún fuera de la clase, siempre me pueden enviar un mensaje por lo interno o en el grupo del curso para, para, para preguntar, para hablar más de los temas, porque son temas importantes, porque es la palabra de Dios mismo que estamos estudiando. Me gustaría presentar. Estudié por 4 años en la universidad los idiomas originales de la Biblia, entre otras cosas, y después 4 años más de teología pastoral en un seminario. Me gradué del seminario teniendo 27 años en el año 2006. Me mandaron a una isla que se llama Antigua en el Caribe, donde pasé 10 años como pastor y misionero ahí en el Caribe. Ya tengo 5 años con Academia Cristo. Soy casado, tengo 5 hijos. He vivido en los Estados Unidos. Soy de los Estados Unidos. Espero que mi acento no sea un obstáculo para ustedes durante el curso. También viví por un poco menos de 1 año, como mencioné antes, en la República Dominicana, en 10 años en la isla de Antigua, una isla chiquita en el Caribe, 3 años en México, bueno, 4 años en México, 1 año en la ciudad de Torreón, Coahuila, en el norte, y en el centro viví por 3 años en León, Guanajuato. Ahora vivo aquí en Miami, desde donde estoy compartiendo la palabra de Dios con ustedes esta noche. Generalmente en las clases hacemos saludos, pero ya somos 23 personas y tenemos la palabra de Dios para estudiar. Entonces, para los que quisieron saludar al grupo y a mí después de la clase, vamos a tener un poco más tiempo. La mayoría de ustedes tuvieron la oportunidad de presentarse o por lo menos saludar al grupo al principio. Es una bendición tener mucha gente aquí en los cursos. También pensamos que queremos pasar tanto tiempo que sea posible en el estudio de la misma palabra. Bien, muy bien. Hay unos en este curso que están estudiando con nosotros en vivo por primera vez. Entonces, me gustaría hablar un poco sobre el programa de Academia Cristo Discipulado 1. Es el primer nivel de clases en vivo que tenemos. Este nivel tiene 13 cursos. Cada curso consiste de 8 a 10 lecciones y tenemos 6 cursos de la Biblia, 3 del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento, 3 cursos sobre las enseñanzas de Jesús, las enseñanzas bíblicas en que hablamos de temas, de doctrinas. Hay 2 cursos de comparación entre religiones cristianas, que se llama identificación espiritual y el otro se llama legalismo, y 2 cursos sobre la vida cristiana y el evangelismo que se llaman los cursos se llaman la palabra crece, uno que se llama la palabra crece discípulo y el otro la palabra crece el discípulo hace discípulos. Son los 13 cursos. Los que están en los grupos pueden elegir el curso que le interesa para empezar. Uno puede elegir algo y para los que están en su primer curso con nosotros, esperamos que sea el primer curso de muchos en un camino juntos en la palabra de Dios. Para los que ya han tomado muchos cursos, bienvenidos de nuevo. Agradecemos siempre su fidelidad, nos anima a nosotros, los profesores, ver su actitud, su deseo de seguir aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Bien, estamos aquí en un curso sobre la Biblia, la nación elegida. Es un curso sobre el Antiguo Testamento,
Vamos a estar hablando de las historias del Antiguo Testamento, empezando con lo que estudiamos hoy, la historia de Moisés y la zarza ardiente, y después vamos a hablar de otros personajes del Antiguo Testamento. Sobre todo vamos a ver el plan de Dios, la misericordia de Dios en todo lo que estudiamos. Algo que notar, ya lo mencionamos, es una clase de participación, pero mientras que no estén hablando, por favor de andar con sus micrófonos desactivados. Nos va a ayudar mucho a poder comunicarnos entre nosotros aquí en la clase. Otra cosa es que quisiéramos mostrar el amor de Dios en nuestras actitudes, mostrando respeto, llegando preparados y puntuales, ¿verdad? Para poder participar en el curso, que respetemos a los profesores, a los compañeros de la clase, y también mostremos respeto en el grupo de WhatsApp. Hay muchos mensajes muy buenos, imágenes, videos, cosas así. No queremos llenar el grupo con esos mensajes. En el grupo queremos enfocarnos en lo que tiene que ver con el estudio de este curso. Agradecemos su comprensión en poder manejar un grupo que tiene ya 66 personas en el grupo. Muy bien. Ok, y el curso, y les quisiera para iniciar mencionar algo sobre el curso que es sumamente importante. Jesucristo una vez estaba hablando con los escribas, con los fariseos, con los sacerdotes, con los líderes religiosos de ese entonces. Y hablaba con ellos sobre su estudio de la palabra de Dios. Y ellos escudriñaban las escrituras, pero al mismo tiempo rechazaba a él como Mesías, como el Salvador prometido. Y eso es lo que les dijo Jesús a ellos. En Juan 5, versículo 39, está hablando aquí de las escrituras que ellos estudiaban, el Antiguo Testamento que tenían. Él dice a ellos, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que ellas tienen la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí. Entonces, Cristo está, sí, tenemos las historias de la vida de Jesucristo aquí en este mundo, en el Nuevo Testamento, pero Cristo está también en el Antiguo Testamento. Vamos a ver a Jesucristo en las páginas de las historias que vamos a estudiar. Y nos vamos a preguntar, ¿dónde vemos a Cristo? En cada lección, en cada historia bíblica, porque es muy importante entender y recordar que Cristo está al centro de la historia, que el mensaje principal del Antiguo Testamento es que hay un Salvador que iba a venir. Y así Dios iba a salvar al mundo, y a través de la fe en él hay salvación. Entonces, si venía el Salvador, entonces lo vemos. Por eso es tan importante una nación elegida. Dios iba a usar una nación para contener, para poner su promesa especial, porque Jesucristo iba a nacer en un lugar específico dentro de una nación que iba a guardar, iba a proteger la promesa, en donde, bueno, mejor dicho, donde Dios protegía la promesa del Salvador. Y vamos a ver a través de las historias es que no fue porque era la nación perfecta. Vamos a ver las fallas aún de los héroes del Antiguo Testamento. Vamos a ver a personas como Moisés y el rey David. Vamos a ver a ellos pecando, a veces en maneras grandes, según nuestro punto de vista. Pero en todo vemos la gracia de Dios, el amor inmerecido de nuestro Señor. Y por eso vemos a Cristo en cada parte del Antiguo Testamento. Muy bien, entonces, ahora vamos a comenzar nuestro curso con la primera lección sobre la zarza ardiente
Vamos a enfocarnos en Éxodo 2:23 a 3:20. Si ustedes tienen una Biblia que sea como Biblia del estilo común o Biblia digital, si me hace el favor de abrirla, por favor, porque vamos a sacar todas las respuestas de las páginas de las Escrituras esta noche. Y es siempre nuestra meta. Los que han estudiado antes con nosotros, a lo mejor ya conocen el método que vamos a usar. Generalmente en este curso es el método de las 4C. Empezamos por captar la atención o buscar la participación para que ya tengamos la participación de los que están recibiendo la palabra de Dios para prestar atención a la palabra. Y después contamos la historia. Generalmente aquí en el curso no vamos a leer, no vamos a contar la historia una vez aquí en la sesión en vivo. Por eso es tan importante ver el video y hacer la lectura antes. Después de contar la historia, generalmente lo que haríamos sería considerar los detalles. Tenemos preguntas que vamos a usar para analizar bien lo que está pasando. Cada palabra de la Biblia es preciosa y que vamos a querer analizarla. Y después, la última C del técnico es lo de consolidar. Vamos a consolidar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios para aplicarlo a nuestras vidas. Ok. Antes de empezar la lección, vamos a tomar un momento. Ya he hablado demasiado, entonces les voy a dar un momento para preguntar si tienen una pregunta o duda sobre el método del curso, sobre el propósito del curso, cualquier cosa. ¿Hay preguntas o dudas? ¿O cuáles son sus preguntas o dudas? Cualquier cosa. ¿Todo bien? Luz, Jorge, José, Rolando, Cecilia, Félix, los demás, ¿todo bien? Todo bien, pastor. Sí, por el momento todo bien, pastor. Por el momento. Sí. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Ok, entonces ahora vamos a seguir adelante. A los recién llegados, les mencioné antes que me voy a quedar un poco después de la clase para los que quisieron saludar al grupo, a mí o presentarse. Y lo vamos a dejar para después de la clase. Ahora vamos a seguir adelante con la lección y empecemos esta parte de nuestro estudio con una oración. Son muchas las veces que lo olvido, amado Padre Celestial. Me quejo o me lleno de temor y me olvido de confiar en que tú me ayudas. Perdóname, ayúdame a confiar en ti más cada día y dame el valor para obedecerte en todas las cosas. Te pido todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Salvador. Amén. Muy bien. Entonces, ahora tenemos una actividad para iniciar esta lección y quisiera otra vez su participación. No vamos a enfocarnos en los primeros 80 años de la vida de Moisés, lo que tenemos en Éxodo 1:1 a 2:22, pero quisiéramos saber lo que está pasando, de dónde viene Moisés. Entonces, ¿quién nos puede ayudar en describir los primeros 80 años de la vida de Moisés, lo que pasa antes de la zarza ardiente? Félix, por favor. Moisés es criado y educado bajo las costumbres de la nobleza egipcia. Él fue rescatado de las aguas del río Nilo por la hija del faraón. Y él tuvo también a su madre biológica como nodriza para que lo alimente y lo entregue una vez crecido a la princesa egipcia. De ahí él
continúa en su formación y a la edad aproximadamente de 40 años, él ve el maltrato que sufre su gente y él se llena de indignación y lo asesina al maltratador, al egipcio. Viene y Moisés esconde el cadáver en la arena. En otra ocasión, él encuentra a dos hebreos discutiendo y siendo maltratado uno. Y él le dice, ¿por qué maltratas a tu hermano, a tu prójimo? Y le contestan, ¿y a ti quién te ha nombrado como príncipe o juez de nosotros? ¿O me vas a matar igual que lo mataste al egipcio? Y Moisés se asusta porque tenía temor de que llegue a oídos del faraón y él escapa. Llega al desierto y en el desierto llega a un pozo de agua donde estaban 7 hermanas, hijas de Yetro, que Yetro era un sacerdote del pueblo moabita. Entonces, Moisés viene y defiende a las hijas de Yetro y le saca el agua y llegan temprano a la casa y el padre le dice que por qué están tan temprano, que qué ha pasado. Y les cuentan que fueron defendidas por un egipcio. Le dice Yetro que lo traiga para que él le brinde hospitalidad y le dé alimentos. Con el tiempo, Moisés se dedica a cuidar el ganado de Yetro y se convierte en su yerno. Y estando Moisés a la edad de los 80 años, al pie del monte Horeb, él fue y sintió curiosidad por una zarza que estaba quemándose, estaba ardiendo pero no se quemaba. Y por curiosidad se acerca y oye una voz que le dice a Moisés que no camine en esa tierra con los zapatos puestos, que se despoje del calzado porque es tierra santa, es tierra sagrada. Ok, Y él se hasta ahí. acerca y Muchas gracias, Félix. Muy completo repaso. Lo que pasa con la salsa ardiente, vamos a dejar para un estudio más profundo ahora en la clase, pero es muy bueno, nos ayudó mucho en repasar lo que pasaba en la vida de Moisés antes de que llega a la salsa ardiente. Entonces, dijo usted, nacido de una familia hebrea, de israelita, pero criado con la familia de la princesa en la casa del faraón, que es otro nombre por el rey de Egipto. Vemos Dios preparando a Moisés por su puesto especial que iba a tener, ¿verdad? Que iba a tener que hablar con los egipcios, iba a tener que ser un líder del pueblo del Señor. Entonces tiene él una historia muy particular, muy especial. Y después, a los 40 años, es que tenía 40 años, por lo que dice Esteban en Hechos 7:23, hablando que él tenía 40 años, mató a un egipcio, no confiando en el plan del Señor, cosas en sus propias manos, ¿verdad? Entonces vemos el pecado, lo esconde el pecado de Moisés en el libro de Éxodo. Huyó, vivió en Medián, como nos repasó muy bien Félix, y ahora tiene 80 años y está ahora llamado. Eso es lo que vamos a profundizar. Entonces les recuerdo, por favor, apaguen los micrófonos. Gracias. Entonces, ahora aquí estamos. La lección de hoy, vamos a enfocarnos en lo que pasa en Éxodo 2:20
al capítulo 3:20. Entonces, vamos a enfocarnos en esa parte. Vamos a, por el momento, vamos a dejar al lado lo repasado, lo que pasaba antes en Egipto, cuando llega Moisés, todo eso. Entonces se casa y ya está casado y vive con Jethro, su suegro, y todo eso ha pasado. Vamos a enfocarnos en esta parte de la historia, que es el llamado de Moisés, el llamamiento de Moisés frente de la zarza. Ok, bien. Entonces eso es lo que leyeron ustedes y fue también el enfoque del video que llegaron preparándose para la clase de esta noche. Unas preguntas que vamos a usar, unas 7 preguntas que vamos a usar para considerar el contenido de Éxodo 2, empezando con versículo 23, para grabarlo en nuestras mentes, para poder ver lo que dice la palabra a nosotros y también para poder recordar la historia, para compartirla con otras personas. Bien, la primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Invito a cualquier persona, cualquier participante para abrir su micrófono o levantar la manito y decirnos unos de los personajes. Yo, pastor. Luz, por favor. Bueno, tengo a Moisés, el suegro, las ovejas, el ángel, los egipcios, los hijos de Israel, el faraón, los ancianos, el rey de Egipto, los cananeos, los heteos, los amoneos, los fereceos, los jebuseos. Muy bien, muy completa la respuesta. Gracias, Luz. Creo que usted nombró todos, ¿verdad? Ahí está en la pantalla también, pero es lo que Luz ya nos dijo, ¿verdad? Eso nos ayuda a pensar en quiénes son los participantes. Algo muy interesante de la historia es que habla del ángel de Jehová o el ángel del Señor. Y vemos que dice en versículo 2 que es el ángel del Señor o el ángel de Jehová, dependiendo de la traducción que tiene. Más adelante, dice el mismo ángel, la misma voz, dice, yo soy el Dios de tu Padre. Muy interesante, en el Antiguo Testamento vemos el ángel de Jehová en muchos lugares. ¿Y quién es? Lo que vemos en el contexto cada vez que es Dios mismo que está hablando, ¿verdad? Porque él dice, yo soy el Dios de tu Padre, ¿verdad? Hablando de Moisés. Entonces, te pica, nos ayuda a recordar que en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, la palabra ángel tiene un significado más amplio que tenemos en el castellano, en el español, que nosotros pensamos en ángel como un ser celestial que no es Dios, pero en la Biblia la palabra significa sencillamente mensajero. Entonces vemos en este caso que Dios es su propio mensajero. Vemos que es Dios mismo que está hablando, ¿verdad? Con Moisés. Muy bien. Gracias, Luz, por la respuesta muy buena. Seguimos adelante a la segunda pregunta de considerar. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Otra vez pensando en los detalles, lo que vemos en el texto mismo, siempre sacamos las respuestas de la palabra. Cualquier participante puede mencionar los objetos. Aún los recién llegados que nos saludamos, si tienen algo que mencionar sobre los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Si quiere yo otra vez, pastor. Gracias, Luz. Bueno, la primera fue muy buena, entonces con la segunda también. Gracias, Luz. Bueno, está la llama ardiente, el fuego, la zarza, el calzado, los pies, la leche, la miel. Es lo que logré captar ahí. Excelente. Otra vez, Luz, muchas gracias.
las ovejas, el calzado, ¿verdad? Bueno, muy importante notar un principio de interpretación bíblica aquí. Entonces, es una ley para nosotros de que tenemos que quitarnos el calzado también cuando estamos en como un templo o una iglesia. Claro que no. Entonces, tenemos que diferenciar usando el contexto lo que es la voluntad de Dios para todos los tiempos y la voluntad de Dios específica en una circunstancia. En este lugar, en esta circunstancia, vemos que eso fue una manera en su cultura de mostrar respeto, pero no es algo que siempre que hacer, no es algo que tenemos que hacer siempre, ¿verdad? Porque vemos otras partes de la Biblia y no repite eso para todos. Eso fue algo específico para Moisés, pero nos muestra qué tan importante iba a ser el llamamiento, este encuentro con Dios que iba a tener él. También leche y miel, cuando una tierra fluye en una tierra fluye leche y miel, nos dice que estamos hablando de un lugar rico, ¿verdad? Un lugar muy especial, muy algo que Dios había escogido para su nación elegida, de la cual vamos a hablar aquí en el curso. Bien, ok. Es la segunda pregunta. Ahora, pensando más en la historia, ¿dónde ocurrió esta historia? Hemos escuchado ya respuestas de Luz y Félix y salieron muy bien. Cualquier otra persona que quisiera participar también, a los recién llegados, Isabel, a César, Gabino, José, señora Pastor. Cruz. Pastor, Sí, Rolando, por favor. Sí, pastor, esto habría ocurrido en Madián. En Madián como región y específicamente en el desierto y más específicamente al pie del monte Horeb. Excelente, muy bien. Ya se mencionó los tres lugares, ¿verdad? La familia de los suegros de Moisés son de Madián, ¿verdad? Menciona el desierto, el del desierto en 3, versículo 1. A través del desierto llegó hasta Horeb, el monte de Dios, también conocido más adelante como Sinaí. Muy bien, muchas gracias, Rolando. Bien, entonces empieza, hay que mencionar también que al fin de Éxodo 2 está hablando de lo que estaba pasando en Egipto, ¿verdad? Está lo que estaba pasando en Egipto, donde estaban bajo esclavitud los hijos de Dios. Muy bien. Gracias, Rolando. Muy bien. A la cuarta pregunta, entonces. Siempre es importante entender el significado de una historia y saber cuándo ocurrió. Y esta historia, ¿cuándo ocurrió? No, lo más importante, y podríamos mencionar una fecha, aunque no está en el texto, pero mucho más importante es nombrar lo que dice el texto sobre el cuándo. Y hay un versículo en particular que habla del cuándo. Isabel, por favor. En el llamamiento de Moisés. Es cuando, y lo podemos decirlo así sencillo, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Moisés. Entonces, antes no había recibido un llamamiento. Antes, ¿quién es? Él es alguien que mató en Egipto, que huyó de Egipcio, y bueno, pero ya eso es algo muy importante, un evento especial. Muy bien. ¿Qué más? Bien contestado, Isabel, gracias. ¿Qué más sabemos del cuándo? También me gustaría mencionar otra cosa en el texto, es lo que vemos en 2, versículo 23. Después de mucho tiempo murió el rey de Egipto. Y es algo importante notar, ¿por qué? Porque, ¿qué había pasado bajo ese rey? Moisés, creado en la casa del faraón, había matado a un egipcio y el mismo rey
quería matarlo, ¿verdad? Entonces, eso pasa inmediatamente de que murió él, ¿verdad? Que es muy importante pensar en eso. Dios esperaba hasta después de que murió. Otra cosa que podríamos mencionar es algo que nos ayuda a recordar que más o menos las fechas son así, que Abraham vivió unos 2000 años antes de Cristo, Moisés unos 1500 años antes de Cristo, David más o menos 1000 años de Cristo, Esdras unos 500 años antes de Cristo. Entonces estamos unos 1500 años más o menos antes de Cristo, entonces serían como hace 3500 años. Muy bien, gracias por las respuestas. Seguimos adelante. Nos ayuda en pensar en los detalles de la historia, analizar el problema. No siempre hay un problema, pero muchas veces hay, ¿verdad? Porque son historias de cosas que están pasando en el mundo pecaminoso en que vivimos. Y aquí tal vez podríamos mencionar un problema, tal vez dos. ¿Alguien quisiera nombrar algo? Un problema que se ve en el texto. Veo unos manitos. Desi, por favor. Pastor, aquí en el capítulo 3, en el versículo 10 se dice, se le hace un problema. Yo veo un problema aquí para Moisés, ¿no? Cuando Dios le dice que para que saque a su pueblo de Egipto, a los hijos de Israel, ¿no? Entonces, Moisés responde, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí veo un problema para Moisés. Sí, los pretextos de Moisés, ¿verdad? Dios dice algo muy especial que había escogido a él para ser su instrumento. ¿Y qué dice Moisés? En vez de decir, heme aquí, dice, ¿quién soy yo? ¿Verdad? Bien, gracias, Desi. ¿También Alba iba a comentar? Sí, profesor. También vemos un problema que es la opresión del pueblo de Israel en la tierra de Egipto, ya que el clamor de los israelitas, a pesar de, o sea, el clamor de los israelitas por la opresión que estaban teniendo en Egipto, pues llegó, o sea, el clamor de ellos llegó hasta Dios. Entonces ahí fue cuando dice la palabra que él se acordó de su pueblo. Y ahí fue cuando, o sea, ya Moisés había sido como ya elegido digamos, antes de su nacimiento. Porque sabemos que Dios todo lo sabe. Entonces, a lo mejor Dios sabía que cosas como esa iban a acontecer con su pueblo y iba a tener una persona que sea elegida y que sea preparada para que resuelva ese problema. Como le digo, el problema mayor era la opresión que estaba pasando el pueblo de Israel en Egipto. Es todo. Bien. Muchas gracias, bien dicho, Alba. Entonces, esos son los dos problemas. Vemos el sufrimiento de la esclavitud del pueblo de Israel, ¿verdad? También es el otro problema que nos mencionó Desi, que Moisés no quiere ser el líder del pueblo. Aún teniendo el Señor mismo frente de él, ¿verdad? Con un milagro de la zarza ardiente que no apagaba, que no se consumía. Y Moisés dice, ¿por qué yo no quiero ir? Yo veo ese problema en la actitud de Moisés. También el problema del inicio es el sufrimiento de la nación. Ok, bien. Ok, veo unas más manos. Siempre. Voy a tratar de quedarme después de la clase. No siempre vamos a dejar a todos los que desean contestar, poder contestar, pero si hay algo de que quisiera decir o mencionar,
Siempre me voy a quedar después de la despedida para los que quisieran hablar un poco más de una pregunta de la lección. Pero ahora vamos adelante a la sexta pregunta. Ahora vamos a repasar los eventos con 3 propósitos. Primero, pensar en los detalles de la misma palabra de Dios una vez más. Segundo, pensar en los problemas que mencionamos y a ver cómo se resuelven, sí o no. Y la última es grabar la historia en nuestras mentes para poder compartirla con otras personas, con un conocido, para ayudar a nuestro vecino, a un vecino con la palabra de Dios. Entonces, ahora la pregunta. ¿Cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Contemos la historia juntos. ¿Quién quisiera empezar? ¿Quién quisiera empezar con la historia? Nombrando los eventos. Félix, por favor. El nacimiento de Moisés, su rescate de las aguas del Nilo. Sí, empezando. Su educación. Gracias, Félix, pero vamos a empezar al fin de capítulo 2 de Éxodo, con lo que pasa aquí, empezando con el clamor de la gente. Dios tenía sus planes ya designados a Moisés. Inclusive desde que Dios habló con el papá de José, con Israel, le dijo que su pueblo iba a vivir en Egipto y después iba a salir cuando ya sea una gran nación. El plan de Dios era formar una gran nación. El problema también de que el evento que ocurre ahí es que Moisés tiene dudas. Él es un hombre de 80 años de edad y entonces él se siente que no tiene la fuerza suficiente para poder hacer lo que Dios le ha encomendado. Dios le dice, no tengas temor, que yo estoy contigo, estoy a tu lado. Y Moisés también, él tiene una duda sobre cómo lo deberá llamar a Dios. El punto de que le dice, ¿cómo deberé llamarte? Cuando me pregunte qué Dios es el que me manda a sacarlos de Egipto. Sí, gracias. Un punto importante ahí sobre el nombre de Dios. Habla Dios mismo mucho de su nombre. ¿Quién es Dios, verdad? Habla de su esencia. Muchas gracias, Félix. Veo la mano también de Erwin. Erwin, unos detalles que agregar. Sí, profesor, yo creo que el evento principal es que Dios ha escuchado el gemido de su pueblo y se acordó del pacto que tenía con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios se acordó de su pacto, ¿verdad? Eso está en Éxodo 2:24. Gracias, Erwin. Un punto importante. Se acuerda de su pacto. Dios siempre cumple sus promesas. Pasaron más de 400 años. Pasaron más de 400 años los israelitas ahí en otro país, en Egipto. Pero Dios se acuerda de sus promesas, ¿verdad? Entonces, no siempre cuando nosotros quisiéramos, pero según sus planes, porque sabemos que Él tiene todo en la mano. Muy bien. Gracias, Erwin. También veo la mano de Alba, por favor. Ajá, profesor. Otro evento también muy importante fue el de la muerte del egipcio por manos de Moisés. Ahí como que comienza todo a tomar como un rumbo. Porque a partir de ahí fue cuando Moisés, o sea, él pensaba que nadie lo había visto. Y después al final se dio cuenta de que sí, de que alguien lo vio. Cuando él le reclama a estos dos personajes, cuando se están maltratando uno con el otro,
pues uno les responde y le dice, pero ¿quién eres tú? En mi propia palabra, ¿quién eres tú que nos da orden a nosotros cuando tú mataste a un egipto? Entonces, al él darse cuenta de que fue descubierto de lo que había hecho, pues entonces decidió salir corriendo porque el rey lo podía matar. Entonces ahí fue cuando comienza como a tomar un rumbo el propósito de Dios con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque después de ahí porque él se fue al desierto, ahí fue donde conoció su esposa, su mujer, y por ahí, o sea, ahí comenzó él a tener su primer encuentro con Dios. Entonces, ¿cómo le digo? Ahí comenzó la historia, o sea, el rumbo de la historia, cuando él mata al egipcio y después se da cuenta de que fue descubierto y decide huir de Egipto hacia el desierto. Es todo. Gracias, Alba. Muchas gracias. Y vemos algo importante ahí, que Dios utiliza aún los eventos malos, aún los pecados, todas las cosas Dios usa para el bien del ser humano, para cumplir su plan salvador. En este caso vemos que Dios aún utilizó este pecado de Moisés para llevar a cabo su plan, ¿verdad? Que es parte del plan de nuestra salvación, porque el Salvador iba a nacer, según la promesa de Dios a Abraham, en esta nación. Y había prometido que también que esa nación, cuando vino el Salvador, iba a ocupar una tierra específica. Dios cumple sus promesas. Muy bien. Gracias, Alba. Ahora vamos a seguir adelante. Veo otras manos, pero vamos a tener que seguir. Y más adelante, si quieren quedarse, aquí voy a estar. Entonces, pensando en los problemas, y mencionamos dos, ¿verdad? El problema de la actitud de Moisés, o los pretextos de Moisés, y también el problema del sufrimiento de la esclavitud del pueblo de Israel. La pregunta es, ¿se resuelven los problemas que mencionamos? ¿Sí o no? ¿Y cómo? ¿Quién quisiera contestar? Rosita. Rosita, buenas noches. Buenas noches, pastor. Sí, se resuelve, Dios toma lugar, toma la acción. Moisés se mostró, aunque Moisés estaba reticente, pero impulsado por el Señor, sí va a liberar al pueblo de Dios. Bien. Gracias, Rosita. Resuelve el problema de los pretextos de Moisés como con las respuestas pacientes, misericordiosas del Señor, ¿verdad? En vez de consumir a Moisés con el fuego por su actitud tan, un poco fea, ¿verdad? ¿Qué hace Dios? Contesta. Le da más promesas, le da más amor, le da mucha gracia, que es amor inmerecido. Bueno, veo unas más. ¿Isabel es la mano de antes o tenía otra cosa que mencionar sobre los problemas? ¿Isabel? No, pastor, se me quedó la mano arriba. Está bien, no, está bien. ¿Y Erwin también? ¿Algo que comentar? Está bien. Ok, entonces, pero creo que ya contestamos. Vemos que Dios está resolviendo el problema de la esclavitud aquí en esta historia. Y también vemos cómo se resuelve el problema de la actitud de Moisés por la misericordia de Dios, perdonando a Moisés por su actitud, mostrándole amor y misericordia. Ahora vamos a la parte de consolidar. Esta es una historia que pasó hace 3,500 años más o menos, pero hay significado también para mí. Entonces vamos a concluir el estudio de la historia con 5 preguntas que tienen que ver con el significado hoy en día, donde ustedes están
en 2021. ¿Qué tiene que ver con mi vida hoy? Eso es lo que vamos a hacer aquí en la parte de consolidar, pensando en la misma historia que ya estudiamos, pero ahora pensando en su significado para mí. La primera es un repaso. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, ¿de qué se trata? En pocas palabras, Cualquier persona, aun si está participando por primera vez, una persona que tal vez no ha dicho todo, no nos ha contado nada, Julián Bernabé, Freddy, Jorge, Claudia, cualquier persona puede contestar. En pocas palabras, Félix. Félix tiene el micrófono desactivado. Ahora sí. La confianza y la fe en la obra de Dios. En las personas muchas veces no confiamos nosotros en los designios de Dios, en su obra, y nosotros nos volvemos renuentes a obedecerlo. Sí, sí, bien dicho entonces. Dios nos recuerda a la importancia de sencillamente confiar en su plan porque Él tiene un plan. Como también nos comenta dentro de los comentarios aquí en el grupo, Señora Cruz, aquí en el mensaje dice, Dios prepara un libertador para su pueblo de Israel, ¿verdad? Y no por ser el libertador perfecto, ¿verdad? Vemos sus pretextos, él mismo habla de sí mismo, habla de sus debilidades, pero vemos que el Señor es misericordioso y va a ser un libertador imperfecto para llevar a cabo su plan perfecto para su pueblo en ese entonces y también eventualmente su plan de salvación. Xiomara también tiene un comentario sobre un resumen. Sí, pastor, buenas noches. Mire, de qué se trata la historia, ¿verdad? Bueno, Sí. ahí observo de que se trata plenamente en el rescate de los hijos de Israel, de los egipcios, y de que Dios tocó el corazón de Moisés porque él al principio no quería y se preguntaba por qué yo. Entonces ahí se muestra el poder de Dios con Moisés, porque él era un apaciguador de ovejas. Y se mira ahí la libertad. Sí, gracias. Entonces, Dios usando él como su instrumento. Muchas gracias, bien dicho. Ok, ahora vamos adelante. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces, ¿qué significa para mí hoy en día? Eso es, también es muy importante, ¿verdad? Porque hay cosas que puedo usar en mi vida. Ahora tenemos otra pregunta, que a veces es la pregunta más difícil, pero es muy importante preguntarnos, porque nosotros a través de reconocer que somos pecadores, también reconocemos que necesitamos y tenemos un Salvador que es Jesucristo que nos salva. Pero el primer paso es esta pregunta que es difícil. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Lorena, por favor. Buenas noches, profesor. El pecado que me enseña a confesar que el pueblo que libertó Moisés era incrédulo y por más que vio tantos poderes que tuvo Dios, no creyó en él y tampoco nosotros lo hacemos. Ese es el pecado que nos enseña a confesar. Muy bien, gracias Lorena. Y lo vemos en la historia de Moisés que aquí y más adelante, que
es creyente él, ¿verdad? Vemos que es creyente, pero al mismo tiempo él tenía una naturaleza pecaminosa, la carne débil que tenía, que le tentaba a no confiar en el plan de Dios. Y lo vemos en el pueblo de Israel también, vemos la misma tentación y en nuestras vidas también, aun siendo nosotros creyentes. Es muy fácil para nosotros caernos en la tentación de desconfianza o de pensar que depende de nosotros quién soy yo, como si fuéramos nosotros los que tuvieron que llevar a cabo los planes de Dios, pero el poder está en el Señor mismo, ¿verdad? Entonces, ¿Puedo, pastor? y ese pecado de desconfianza. Sí, gracias, Lorena. A Rosita, creo. Rosita, Sí, pastor. Quiero expresarlo, que verdaderamente un pecado que nos enseña a confesar en esta historia es que estamos llenos de pretextos siempre para no servir al Señor como realmente Dios quiere que le sirvamos. Y nos dejamos llevar siempre por el miedo. Nos dejamos llevar por la cobardía. Realmente es lo que prevalece mucho en nuestras vidas ahora, en estos tiempos. Y Moisés tiene un comportamiento parecido, semejante ahora de nosotros. muy Eso, bien. pastor. Sí, gracias, Rosita. Los pretextos. ¿Y de dónde vienen? Generalmente empiezan con un pecado contra el primer mandamiento, de tener el ídolo de nuestro corazón, de no honrar a Dios. Entonces quisiéramos mantenernos en un lugar cómodo con Moisés en vez de hacer lo que Dios nos manda en su palabra. A veces el pretexto es por no confiar en Dios sobre todas las cosas y pensar que es que el Señor, es que tengo miedo de qué voy a decir y no sencillamente confiar en Dios, que no es su voluntad. Muy bien, entonces, y por eso es tan importante esta pregunta, porque no estamos aquí para condenar a Moisés 6.500 años después, sino para usar la palabra de Dios para ver lo que dice a nosotros. Y reconocemos que no somos mejores que Moisés, ¿verdad? Que hemos pecado muchas veces en una manera parecida a los pecados de él, porque son típicos de los pecados de los seres humanos. Lo bueno es que no es el fin de la historia, ¿verdad? Es que a pesar de nuestros pecados, Dios nos da la solución. Y no hay otro que la solución no es, en primer lugar, la solución no es un cambio en mí, es lo que hace Dios, ¿verdad? Entonces pensamos en las acciones de amor y gracia de Dios para salvarnos. Entonces eso es la pregunta 3 de consolidar. ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia? Especialmente el amor de Dios para mí. Ya confesamos los pecados personales. ¿Dónde veo el amor de Dios personal para mí aquí en esta historia? ¿Qué dicen? ¿Dónde veo el amor de Dios? Rosita, otra vez. Bueno, el amor de Dios se ve en todo instante, pero principalmente en esta historia es que estamos pasando por momentos muy difíciles actualmente, pero el amor del Señor siempre está con nosotros y esa es la gracia de ver de ver que siempre Dios, su amor está con nosotros, siempre. Y esa es nuestra fe, que de saber y tener la certeza, la seguridad de que Dios, a pesar de todos los sufrimientos y pena que podamos pasar, Él está con nosotros. Así como lo estuvo con el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel
Dios vio su sufrimiento y envió a alguien para que lo sacara de la esclavitud. Es un amor grande y precioso, y eso es lo que hace con nosotros también. Sí, gracias, Rosita. Y pensando en eso, entonces, Dios está con nosotros, ¿verdad? Dios cumple sus promesas. Entonces, nos ponemos en el lugar de los israelitas y hubieran tenido esa tentación de desesperar, tal vez bajo la esclavitud, pero Dios siempre cumple sus promesas. Cumplió su promesa a ellos recordando o acordándose de su pacto. Consideración. También Dios acordó de la promesa de mantener, de proteger la promesa del Salvador que iba a venir de esa familia, ¿verdad? De esa nación. Y cumplió su promesa para ellos y cumplir su promesa a ellos, cumplió su promesa para nosotros también, porque es la historia de la salvación que vemos aquí. Muchas gracias, Rosita. También veo la mano de Rolando, por favor. Rolando. Sí, estaba viendo desde el punto de vista de Moisés, poniéndome en lugar de él, y es lo que ya mencionó usted, pastor, la tremenda paciencia que Dios tiene con nosotros, como la tuvo con Moisés, que después de demostrarle una y otra vez su poder, aún así Moisés no confiaba o sentía un gran miedo de tener que ir a enfrentar a Faraón, por un lado, y por el otro lado, cómo se hace ciertas la escritura cuando dice que lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? Porque se pregunta uno, ¿y cómo escogió a un asesino? ¿Y cómo escogió a un miedoso? Pero precisamente ahí está lo didáctico del Señor y lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? De que no hay nadie que quede fuera de su círculo de protección y de su círculo de salvación, ¿verdad? Porque ha escogido, en este caso, a un asesino y fue él quien liberó al pueblo de Egipto, ¿verdad? Solamente gracias. Sí, gracias, Rolando. Entonces, escogió a Moisés, un asesino. Entonces, no solamente perdona a él, muestra paciencia con todas sus dudas, sus pretextos, y escogió a Moisés para ser su instrumento. Y también para nosotros es igual, ¿verdad? Nos perdona nuestros pecados y nos utiliza también, nos invita a ser parte de su equipo, compartiendo su mensaje en este mundo. Qué privilegio tenemos, a pesar de nuestros pecados. Gracias, Rolando. Un comentario más, Alba, por favor. Gracias, profesor. También podemos ver el amor de Dios en la libertad, o sea, la libertad que nos ofrece a través de su Hijo. Ahí vemos también que todavía sus promesas siguen siendo, o sea, su promesa todavía está viva, que nosotros pecamos, que fallamos y a veces nos encontramos cautivos en el pecado, y aún así nos demuestra su amor y nos ofrece el perdón a través de su Hijo. O sea, que a través de la historia vemos una historia de un pueblo que ha sido cautivo, pero que había una promesa de parte de Dios y que esa promesa se cumplió. Así pasa con nosotros. Nosotros estamos también cautivos en el pecado. O sea, cuando estamos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra, nosotros nos encontramos en ese cautiverio y a veces no encontramos ni siquiera salida, pero cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta del amor tan grande que Dios tiene hacia nosotros, y que a través de ese amor y esa misericordia nos puede dar la libertad, así como lo hizo con el pueblo de Israel cuando era cautivo
y lo sacó de esa tierra y lo llevó a otro lugar y lo libertó de aquel cautiverio del cual ellos se encontraban. Es todo, profe. Esperemos que Dios nos ha librado del castigo de nuestros pecados, de la esclavitud a nuestros pecados, ¿verdad? A través del Señor Jesucristo. Muchas gracias, Alba. Bien, entonces, ahora por gratitud. Entonces, nosotros hacemos la voluntad de Dios no para ganar la salvación, ya has ganado en Cristo, ¿verdad? Pero ahora vamos a querer hacer la voluntad de Dios por gratitud. Entonces, la cuarta pregunta. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Aquí en la historia, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer? ¿Qué dice? ¿Qué acciones vamos a querer tomar? Jorge, por favor. Jorge, buenas noches. Buenas noches, pastor. ¿Cómo ha pasado? Bien. Aquí en la historia vemos que Moisés, él, como decía la hermana, él se sentía asustado y que él decía que quién era él para presentarse ante el faraón, para aclamar la libertad del pueblo de Israel. Entonces, así como Moisés pedía valor en ese momento, por decirlo así de alguna forma, también nosotros debemos pedirle al Señor discernimiento, de pedirle inteligencia para afrontar las situaciones que se nos presentan a diario. Sí, gracias, Jorge. Entonces, ¿cómo era mensajero de Dios? Moisés, como iba a ser mensajero de Dios, Moisés, también nosotros somos representantes, embajadores, mensajeros de Dios en este mundo y vamos a querer pedir que Dios nos dé las palabras para poder compartir su mensaje con otros, ¿verdad? Y hacerlo con valor. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bien, entonces eso es muy bueno. Y después, siendo los mensajeros, hay una pregunta más, porque queremos que esta historia tiene impacto para nosotros en la clase, pero también con otros. Entonces, pensando ya en el próximo paso, pensando en la vida mañana y el día después, ¿cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo y con quién quisiera compartir el mensaje, la historia que estudiamos hoy? Cualquier persona. ¿Cuándo sería útil usar esta historia en particular? Félix, por favor. Nosotros tenemos que confrontar a las personas con la ley y después ayudarlas con el evangelio para que puedan sentir la reconciliación de estar con Dios. Sería bueno compartirlo con las personas que se apartan apartan de su vida la palabra de Dios y no buscan agradecer y estar en reconciliación con Él. Entonces, nosotros tenemos que buscar que las personas primero sientan que son pecadores y que se sientan por obra del Espíritu Santo esa tristeza, esa pena del dolor de estar apartado de Él y buscar por medio del Evangelio la reconciliación. Esa es la obra que tendríamos nosotros que buscar para ayudar a los hermanos. Sí, es verdad. Y usamos esta historia pensando en los puntos de la ley de Dios que nos impacta con la realidad de los pecados que tenemos. Y después compartimos el mensaje de Dios de amor que vemos en la actitud de Dios hacia Moisés aquí en la historia y en nuestras vidas también. Gracias, Félix. Veo otros malos, pero ya hemos pasado nuestra hora por mucho y hay unas cosas más que decir. Entonces vamos a seguir adelante. Como les dije,
sería un gusto poder pasar un poco más de tiempo con ustedes después de la oración, al fin de la clase. Voy a estar aquí por unos minutos más para seguir hablando de los temas. Pero ahora vamos a unos temas importantes para concluir la clase esta noche. Uno son los pretextos de Moisés. Hay muchos, ¿verdad? Tantos pretextos. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es su nombre? No sé quién es. No sé, no tengo el conocimiento para hacer tu voluntad. Si no me creen, no me van a rechazar. ¿Qué va a pasar? No soy bueno, no tengo los talentos para hablar. Envía a otra persona, sencillamente, si no, yo no. Sabemos que nosotros también tenemos las mismas tentaciones, como hablamos antes, ¿verdad? Tentaciones de buscar cualquier pretexto para no hacer la voluntad de Dios, a veces para no ser mensajero de Dios, con otros. Entonces, y vemos que Dios, como mencionamos antes, con paciencia, Él está ahí contestando las preguntas de Moisés, y también con paciencia el Señor habla a nosotros con sus promesas, nos asegura que a pesar de nuestras fallas, de nuestras dificultades, los obstáculos, el poder no está en mí. Dios no envía a personas perfectas porque no existen. O sea, Dios envía a personas como nosotros, pecadores que somos, pero perdonados en Cristo y ahora motivados para hacer su voluntad. Dios nos envía a nosotros para ser sus mensajeros. Con paciencia nos llama para ser sus representantes. Y como es tan importante, es tan urgente el propósito, la misión de Moisés también es urgente la nuestra también, ¿verdad? Y vemos que Dios nos envía porque es urgente, porque sin Cristo no hay salvación, sin Cristo no hay vida eterna, sin Cristo no hay paz y perdón. Entonces el mensaje que tenemos para otros. Entonces nosotros también, creo que por lo menos, bueno, todos nosotros vemos por lo menos un pretexto que hemos usado entre los pretextos de Moisés, ¿verdad? Pero Dios nos pide con paciencia en su palabra, llamándonos y motivándonos con las buenas nuevas para compartir el mensaje de paz y perdón de Cristo. Entonces es bueno ver los pretextos de Moisés porque son nuestros, pero Dios todavía nos llama como todavía llamaba a Moisés. Otra cosa, otro punto importante aquí en esta lección es el nombre del Señor. Ahí las letras grandes son letras hebreas. Y es muy importante notar que las letras de la raíz hebrea para la expresión yo soy son las mismas letras que se usan en la palabra hebrea que traducimos como Jehová o el Señor. Entonces se escribe el hebreo del lado derecho al lado izquierdo. Entonces para nosotros sería al revés, ¿verdad? Entonces vemos que las letras empiezan con esa que es una en hebrea, que es como Y, después lo que sería como H, después lo que es W, o puede ser como V de vaca, y después otra cosa que es como H, y por eso es tan parecido a la palabra yo soy o la palabra ser, que por eso dice el Señor, yo soy el que soy. Pensamos también las palabras de Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el buen pastor y otras cosas así. Tiene un significado especial, porque Dios es el Dios eterno, el Dios que siempre existe,
que es constante en sus promesas, que siempre hace lo que dice que va a hacer, que no cambia de un día a otro, que es paciente, que es amoroso, que es misericordioso. Ese es el significado de ese nombre especial. Vemos que podríamos decir que es como decir cuando decimos Jehová o Yahvé, sería más, eso fue más o menos el sonido del nombre. Para los israelitas más adelante fue más, bueno, tan precioso este nombre que ellos, en vez de decir el nombre particular de Dios, siempre decían algo como el Señor, para notar que estaban hablando del Señor, porque fue tan especial y santo el nombre del Señor. Pero es muy importante en esta historia pensar en esto, que cuando dice el Señor, yo soy el que soy, vemos que Dios también está hablando de su nombre, de sus promesas, de que es seguro, que existe siempre, que Dios es el ser sin fin y sin inicio. Él siempre ha existido. Entonces, por eso es muy importante en esta historia pensar en el nombre de Dios. Muy bien, eso nos lleva al fin de la historia del estudio de esta noche. Ha sido un placer estar aquí con ustedes esta noche. Gracias por su participación. Para los que tienen preguntas, pueden o quisieran sencillamente saludar a sus compañeros, vamos a orar al fin de la clase. Se puede quedar aquí en la sesión. Les voy a quedar aquí abierto por 15 minutos más, algo así, para poder hablar, presentarnos, preguntar, hablar de temas si quieren. Pero antes de despedirnos, hay una tarea. Entonces, antes de la siguiente clase, quisiera que vean el siguiente video. Voy a poner este enlace del video en el grupo esta noche todavía. Y también que lean, es muy importante ver el video y pasar tiempo leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no vamos a leerlo de nuevo aquí en la clase. Entonces, preparándose bien para la clase, sería leer Éxodo capítulos 10, 11 y 12. También, la siguiente clase sería al mismo tiempo el miércoles. Para los que están aquí, que están aquí con nosotros también, hicimos hoy en la mañana. Ustedes pueden venir a la clase que le convenga. Si una vez tienen un compromiso en la noche y quisieran conectarse en la mañana, está bien. Tienen la bienvenida. Si quisieran por alguna razón conectarse 2 veces, en la mañana y en la noche, es el mismo contenido, pero a veces personas quisieran conectarse 2 veces, está bien también. Estamos aquí para servirles. Y también en lo personal, es que aquí estoy también. Si tienen una pregunta de algo que les dije hoy en la clase, algo que está en el texto de que quisiera saber más, aquí estoy. Siempre me pueden enviar un mensaje personal por lo interno para preguntar, para hablar más de cualquier tema. Por eso, vamos a concluir con una oración. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de poder estar aquí escuchando tu voz en tu palabra otra vez esta noche. Perdónanos, Señor, porque como Moisés a veces hemos sacado pretextos para no hacer tu voluntad. Perdónanos por medio de la vida perfecta y muerte inocente de tu Hijo Jesucristo. Y por medio de la fe en Él, ayúdanos, Señor, a confiar más y más en Él cada día para que salgamos motivados para compartir el mensaje precioso de tu plan de salvación con nuestros vecinos, amigos y familias. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias. Muy hermosa la clase y que el Señor le bendiga a usted. Amén.